Bendiciones a todos y bienvenidos al curso de Cómo entender la Biblia, el estudio de los métodos de estudio bíblico. Hoy comenzamos con la unidad 2, el estudio por libro de Habacuc. Y nuestra lección de hoy es la lección 5, composición, conocer las partes. La temática de la lección es la siguiente. Vamos a hablar acerca del método sintético, dando un preámbulo, un primer paso de cómo iniciar alrededor de las siguientes lecciones, de las siguientes 3 lecciones. Vamos a empezar a profundizar en cada uno de los aspectos de ese método y algunas herramientas que vamos a utilizar para el manejo de este método y el desarrollo de la lectura del libro completo será la evaluación de la composición, los grupos de los recursos literarios y los recursos literarios misceláneos. Alrededor de 20 recursos vamos a estar viendo en esta lección para comprender mejor el desarrollo del método sintético. Comencemos con el estudio del método sintético o lo que conocemos como el método de todo el libro. No nos asustemos con este término sintético, simplemente significa poner junto, es básicamente una vista rápida del libro. Cuando nosotros vamos a hacer un análisis de un texto bíblico, será bueno comenzar con un estudio completo, es decir, leer todo el texto varias veces buscando identificar diferentes aspectos del mismo. Entonces, el ejemplo que nos pone nuestro libro guía es el de un arqueólogo. El arqueólogo cuando va a estudiar un nuevo terreno o un nuevo lugar, no hace un análisis de sección por sección, sino que primero hace un análisis de todo el terreno, entendiendo la totalidad del lugar. Después de eso, empieza a entrar en detalle en cada uno de los aspectos que podemos ver. Entonces, el método sintético es ese primer paso que debemos dar para el estudio de todo un libro. Entender a una vista rápida, a una lectura rápida, de todo el texto, el aspecto general y el propósito general que tiene ese libro y lo que podemos ver del libro como una unidad completa. Como primer paso tenemos una lectura de todo el libro, será la primera lectura que vamos a realizar y esta primera lectura nos va a permitir una búsqueda de información específica. Es decir, cuando realicemos la lectura completa vamos a buscar de forma específica la información. Entonces, siempre que realicemos la lectura del libro completa, vamos a tratar de tener un enfoque diferente y buscar una información diferente. Esto no es solamente aplicable al primer paso, sino que será aplicable al resto de los pasos que vamos a estar viendo para las lecturas diferentes que se hacen a través de este libro. El libro como ejemplo que vamos a tener para desarrollar, como bien lo dijimos en el principio, es el libro de Habacuc. El tamaño de este libro nos va a permitir hacer una lectura rápida de principio a fin, permitiéndonos analizar el texto de una mejor manera que si fuese un libro completo. Otro de los aspectos importantes a tener en cuenta cuando se desarrolla la lectura del libro completo o del método del libro completo es que no solamente es la lectura del libro completo, sino también puede ser de una unidad de pensamiento. Algunos consideran que Isaías, por ejemplo, tiene varias secciones y que podría considerarse como varios libros. Entonces, el sintético podría enfocarse en una de esas secciones de pensamiento completo y hacerse como tal el procedimiento por si la densidad del libro es tan grande como el ejemplo de Isaías. Entonces es importante entender que el primer paso o la lectura siempre debe buscar información específica. No solamente leemos por leerlo, sino que estamos buscando algo específico, el tema central del libro, estamos buscando la intención del autor, estamos analizando el contexto y lo siguiente que podemos realizar es una recolección escrita de la información. Es decir, hacemos la lectura completa y escribimos todo lo que nosotros veamos que es información importante o relevante para la información específica que estamos buscando. Después de eso nos vamos a permitir hacer un resumen. Ese resumen puede ser de distintas formas y dependerá de la mejor forma que tenga cada persona de aprender. Algunos preferirán hacer diagramas, otros preferirán hacer cuadros, otros preferirán hacer esquemas, entre otras cosas. Podemos utilizar la manera que más se nos facilite para realizar el resumen. Lo importante es que el resumen contenga toda la información posible que nosotros consideremos relevante para la información específica que estamos buscando. Así que el primer paso será buscar esa información y tener en cuenta estos aspectos. Ahora vamos a hablar acerca de la composición. Debemos entender que las escrituras son unidades estructuradas de forma lógica, es decir, fueron desarrolladas por una mente que estaba pensando conscientemente en qué iba a decir. Así que no tiene sentido considerar que el texto bíblico fue escrito simplemente de un momento para otro. Los autores bíblicos tuvieron varias consideraciones con respecto a esto y los diseñaron, utilizaron su creatividad para el desarrollo de los mismos.
Las escrituras fueron diseñadas de forma lógica e intencional. El autor tenía una intención cuando estaba desarrollando esas escrituras. El Espíritu Santo no solamente inspiró a las personas, sino que utilizó el ingenio y la creatividad que había en cada una de ellas, así como también su personalidad. Entonces podremos ver en cada uno de los libros la personalidad marcada del autor. Así como podemos ver en Jeremías la personalidad de Jeremías marcada en cada una de las partes de su escritura, también podemos ver aspectos de su creatividad, así como en Ezequiel, por ejemplo, que también algunas de las manifestaciones que él hacía o de las expresiones que él hacía para hablar la palabra de Dios eran diferentes y eran creativas. Los escritores bíblicos no escribían por escribir, sino que utilizaban estructuras ya existentes en ese tiempo. Pablo, por ejemplo, escribía cartas, lo que conocemos ahora, el género epistolar. Él escribía epístolas, no es la única epístola que se escribió en ese tiempo, existen otras epístolas, y él lo que hizo fue utilizar ese modelo de escritura para enviar el mensaje que quería enviar. Moisés también escribió el Pentateuco y tenía la intención de que fuera un documento público que regulara la sociedad. Así como vemos otros documentos en otras culturas que regulaban la sociedad, así también Moisés pretendía con su escrito no solamente hablar la palabra de Dios inspirada, sino hacer uso de ese documento y utilizar una estructura ya existente en ese entonces. Así que la intención es importante en el momento en que estamos entendiendo el propósito del texto en la sociedad en la que estaba. Eso nos va a llevar a comprender los textos a partir de esas estructuras, entender, comprender la organización y esa estructura que utilizó el escritor nos va a llevar a comprender la intención del autor y a comprender la forma en la que desarrolló las ideas. Comprender la forma en la que el escritor comunicó esa idea nos mostrará mucho más allá de lo que podemos leer a simple vista. La organización del libro nos puede llevar a comprender las intenciones más profundas del autor y los principios que pretenden enseñarse en ellas. Vamos a hablar acerca de varios principios de composición. En general vamos a mencionar algunos y después vamos a profundizar en varios de ellos. Entonces tenemos la ilustración, tenemos también la repetición, tenemos la comparación, tenemos también la relación, la advertencia y la explicación de una forma. Todos estos principios básicos de composición seguramente los hemos visto o los hemos interpretado por intuición en el momento en que desarrollamos la lectura del texto bíblico. Así que seguramente muchos de nosotros ya hemos utilizado estos principios, pero vamos a tratar de profundizar más en todos ellos. Entonces vamos a hablar acerca de los grupos que existen de los recursos literarios. Primero de ellos es la comparación. La comparación es importante, pretende resaltar o apuntar a las características similares en dos o más objetos en cuestión. Es decir, toma dos objetos y pretende buscar lo que tienen en común esos objetos o esas personas o esos ejemplos que están utilizando. Y el contraste es todo lo contrario. Lo que trata de resaltar o apuntar son las pocas o muchas diferencias que existen entre los dos objetos en cuestión. Estos dos tienen actividades muy diferentes. Uno pretende resaltar las características que son iguales, es decir, tratar de resaltar o apuntar lo que tienen en común, y lo otro lo que trata de resaltar o apuntar son las diferencias. Estos cuatro recursos literarios tienen varias similitudes. La primera es la repetición, es decir, palabras, frases, oraciones idénticas que pretenden hacer énfasis en la idea que se está desarrollando. Como ejemplo, tenemos Habacuc 2, en donde vemos que el autor utiliza varias veces un término para resaltar una idea. Entonces, lo que podemos ver en el versículo 6, por ejemplo, es que dice: "Ay del que multiplicó lo que no era suyo, ¿hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? No se levantará de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos". Después, ya para el versículo 9, dice de nuevo: "Ay del que codicia injusticia y ganancia para su casa". Después vemos a más adelante en el 12: "Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda la ciudad con iniquidad". En el 15 también: "Ay del que da de beber, ay de ti que le acercas tu hiel y lo embriagas para mirar su desnudez". Este es un recurso que está utilizando el autor para resaltar una idea específica por medio de la repetición de una expresión. En Mateo 23 también podemos ver ese ejemplo en las palabras del Señor Jesús. En el versículo 13 dice: "Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros". Después en el versículo 14 dice: "Ay de vosotros, escribas y fariseos", y en el 15 dice: "Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas". En el 16 dice: "Ay de vosotros, guías de ciego". Entonces esa es otra herramienta que también el Señor Jesucristo utilizó para hacer énfasis o para dar a entender la intención que tenía con resaltar varias veces
esta misma expresión. La siguiente es el intercambio. El intercambio es una alternación o una norma que se repite en dos ejemplos distintos. Lo que podemos ver en el ejemplo de Lucas 1 y 2 son las vidas del Señor Jesucristo y la vida de Juan el Bautista. Lo que se pretende es hacer un intercambio o una alternación en las vidas de ambos, poniéndolas como ejemplo o tratando de ver cómo cada uno seguía una secuencia específica. Primero se hablaba de la aparición del ángel a Zacarías y luego se hablaba de la aparición del ángel a María. Entonces es importante entender que este es un recurso literario que está utilizando el autor para resaltar la intención que tiene con el texto. El siguiente recurso es la continuidad. Aquí en la continuidad lo que vamos a ver es que se utiliza la misma norma o pauta, así como digamos que lo veíamos también en relación con el intercambio, pero esta misma norma o pauta nos va a permitir evidenciar un acercamiento o continuidad en el relato, es decir, se utiliza eso para guiar al lector en la idea principal que pretende dar el autor. Entonces, por ejemplo, en Amós 1, versículo 6 hasta Amós 2, versículo 6, lo que vamos a ver es que utilizando ese término o esa repetición, porque también se evidencia la repetición, lo que trata de hacer el escritor es acercarnos más a Jerusalén o a la ciudad a la cual se le encuentra realizándosele la profecía. Entonces, la intención de Amós es cada vez, a partir de este texto, mencionar otras ciudades y acercarse geográficamente hasta llegar a Jerusalén e indicarle la profecía. El siguiente de ellos es la continuación. A esto lo podemos entender como paralelismo sintético. Como ya sabíamos, el paralelismo sintético lo mencionamos en una lección anterior y lo que se trata de hacer es extender o ampliar un tema introducido. Entonces, a veces vemos en Salmos, por ejemplo, que se menciona un término y luego se profundiza en ese término tratando de argumentar o dar más claridad con respecto a él. El libro de Jonás completo es un paralelismo sintético. Pretende profundizar en cada uno de los aspectos, es decir, menciona una idea principal y luego comienza a profundizar sobre esa idea principal. Trata de darle continuación al escrito y a la idea principal que lleva. Los siguientes son el clímax o gradación y el punto crucial. El clímax se puede considerar como un punto crítico o de máximo interés del lector en una narrativa. Como tal, el éxodo es todo un clímax en general, pero el momento más importante o el punto crítico del texto, en el momento en que el lector presta más atención en el texto, se encuentra en Éxodo 40 del 34 al 35, en el momento en que la gloria del Señor desciende sobre el tabernáculo. Ese es el momento cúspide de todo el texto y en el que se pretende poner toda la intención del lector. A diferencia de eso, el punto crucial lo que pretende es ser el eje de una enseñanza o argumentación. Como tal, podemos ver que en las cartas paulinas se ve mucho este punto crucial. Vemos como por ejemplo en la carta de Gálatas vamos a evidenciar varios puntos cruciales, existen varios en esa carta y sobre los cuales alrededor de ellos giran varias argumentaciones distintas que apoyan o refuerzan esa idea. Pero el punto crucial de todo el texto puede ser Gálatas 5:1. También hay puntos cruciales en la narrativa, es decir, hay historias narrativas en el texto bíblico que tienen su punto crucial, que no son lo mismo que un clímax, sino que se convierte en una sección de la historia en la que giran alrededor las ideas, pretendiendo darle importancia y mostrando que todo depende de ello. Los siguientes dos que vamos a ver es la particularización y la generalización. La particularización se trata de hacer un estudio de lo general a lo particular. A esto se le conoce como un estudio deductivo. Y vamos a ver un ejemplo de esto en Mateo 6, versículos del 1 al 18. Entonces vemos el primer pasaje dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces lo que trata de hacer Jesús es hablar de un término general y luego de eso comienza a tocar detalles más profundos con respecto a esta temática. Primero habla acerca de la justicia en general y de las cosas buenas, pero luego de eso comienza a tratar cada una de esas obras buenas y profundizar en esas actitudes. Primero habla de la limosna. Luego habla acerca de la oración, luego habla acerca del ayuno, entre otras cosas. Lo que trata de hacer Jesús en este texto es hablar de temas generales y comenzar a profundizar en cada uno de ellos. Esto es un pensamiento deductivo. Por lo contrario, la generalización lo que trata de hacer es un pensamiento inductivo. Entonces lo que hace es dar ejemplos específicos y luego va hacia el principio general. Para esto tenemos el ejemplo de Santiago capítulo 2, en la que comenzamos a ver que primero
se habla acerca de la acepción de personas. Luego de eso se habla de la misericordia, que es un término más amplio. Los siguientes dos de los que vamos a hablar son de la causalidad y de la comprobación. La causalidad nos va a hablar acerca de la causa y efecto. Es decir, vamos a ver un ejemplo para comprenderlo mejor en Habacuc 2 del 15 al 16. Dice, ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y lo embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra, mas el que honra bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria. Es decir, por el pecado que se está cometiendo hay un efecto. De esta manera utilizan los escritores la herramienta de la causalidad. Y la comprobación es todo lo contrario, nos habla del efecto causa. Y se ve mucho en este caso el vocablo por qué. En Habacuc 2:17 lo que vamos a ver es que nos menciona un por qué y nos va a llevar a comprender el efecto y la causa. Dice, por la rapiña del Líbano caerá sobre ti y la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra y de las ciudades y de todos los que en ella habitan. Es decir, primero hablo del efecto, el tema de por qué la rapiña del Líbano iba a caer sobre ti y la destrucción de las fieras te quebrantarán, y luego de eso nos habla de la causa, dice, a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ellas habitaban. Hacen lo contrario. La herramienta de la comprobación nos hace comprender primero el efecto y luego la causa que provocó ese efecto. Ahora vamos a hablar acerca de los recursos literarios misceláneos, es decir, que no tienen como tal un opuesto, sino que son herramientas independientes que los autores utilizan en la redacción de los textos. El primero de ellos es la instrumentación. En la instrumentación vamos a ver cómo los escritores mencionan el uso de una herramienta para cumplir una función determinada. El ejemplo que tenemos aquí es Santiago 1:18, que dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. El uso de la palabra por será importante en este caso y nos va a permitir entender que la herramienta o la instrumentación en este caso será la palabra de verdad, el instrumento que se está utilizando acá para hacernos nacer por su voluntad es la palabra de verdad. El siguiente es la explicación. Básicamente es realizar una aclaración o dar razones por las cuales se ve una acción. Entonces vemos en Lucas 2:4 un ejemplo y dice, y José subió de Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David. ¿Cuál fue la razón por la cual José fue a Judea? Porque hacía parte de la casa de David. Nos está dando una explicación con respecto a un argumento que dio en un principio. La preparación es algo muy importante que tenemos que evaluar en la lectura y el estudio de los textos bíblicos. Es una introducción o una antesala de lo que será el texto o el libro. Entonces Lucas nos da en un principio una introducción hermosa que nos va a permitir entender mucho de lo que es su evangelio y la intención con lo que está haciéndolo. Dice Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 4, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Es importante porque muy seguramente en muchas de las introducciones o en las preparaciones vamos a ver lo que el autor está tratando de hacer en todo el texto y como en este caso la idea central del libro, como dice el versículo 4, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Muchos de los textos tienen estas introducciones. Algunas de ellas se presume, algunos dirán, que no son escritas por los autores, sino que se preparan para la lectura como tal del texto que fue escrito por el autor. Esdras, por ejemplo, es uno de esos casos, en los que se entiende como si del principio del libro fuera escrito por otra persona que lo que trata de hacer es presentar a Esdras y el documento que Esdras escribió. Es una simple teoría, existen varias otras acerca de ese y de muchos otros libros, pero la preparación es importante para comprender el pensamiento del autor o el pensamiento que se encuentra alojado en el texto. El resumen es la información condensada y pretende mencionar lo más relevante de toda la temática amplia, es decir, toma un tema amplio, profundo y trata de sacar los detalles importantes, tratando de hacer una condensación de esa información para tocar todos los temas relevantes con respecto a eso. Josué 24, versículos del 1 al 14, es todo un resumen que se realiza en el texto que pretende mover al pueblo de Israel simplemente a servirle a Dios con integridad y verdad. Esa condensación toca varios aspectos
aspectos relevantes de lo que fue la conquista de la tierra prometida. Digamos que de alguna manera, no por llegar muy lejos, el libro de Josué pretende en el capítulo 24, del versículo del 1 al 14, hacer un breve resumen de todo lo que fue, pero este resumen tiene una intención, y es que el pueblo de Israel sirva a Dios con integridad y en verdad. La interrogación es otro de los recursos literarios que podemos ver mucho en el Nuevo Testamento. Pablo es un gran ejemplo de ellos. Digamos que no es solamente en el ejemplo que vamos a ver de Romanos 3:31, sino que en muchas otras de sus cartas vamos a poder ver esto. También Jesús utilizaba esta herramienta y va a ser mucho más profunda la argumentación, permitiendo tapar esos agujeros que seguramente aquellos que se oponen a las argumentaciones que dan los textos bíblicos pueden encontrar respuesta. Entonces, se apoya en preguntas, se apoya como tal en cuestionamientos. Dice Romanos 3:31. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La armonía requerirá un estudio de todo el texto, es decir, muy seguramente en algunas partes de los textos veremos armonías divididas, armonías separadas alrededor del desarrollo de las diferentes ideas. Por ejemplo, en Romanos 3:21 al 31 hace una armonía con una problemática que estaba tratando en el principio del libro, en el capítulo 1, versículos del 18 hasta el 3 del versículo 20. Entonces lo que trata de hacer es utilizar las ideas que se ven después para armonizar un argumento que dijo en un principio o argumentar algo que después va a armonizar, ¿correcto? Entonces la idea que pretende el autor es conectar las ideas que están separadas alrededor del libro. La principalidad es básicamente una idea central que se apoya en otras ideas subordinadas. Vamos a ver varios ejemplos de estos en las parábolas, que son un ejemplo muy fuerte de la principalidad, en la que pretenden dar una sola enseñanza, pero alrededor de esa enseñanza se van a ver varios detalles. Otro ejemplo con respecto a la principalidad lo podemos encontrar en Mateo 13, versículos del 47 al 50. Dice: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez se llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Es una idea principal que tiene varias ideas subordinadas desprendidas que apoyan esa idea central. La radiación es similar a la principalidad. Lo que vamos a encontrar es varias ideas que apuntan directamente a un solo principio o a un solo fundamento. Todo el Salmo 119 es una radiación. Los 176 versículos y las 22 estrofas que tiene este salmo apuntan al principio de la grandeza de la ley de Dios. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente lección.